En este documental se expondrá sobre la identidad javierina, pero para entender más sobre este tema definimos el concepto de identidad colectiva. Según lo buscado en Internet, se define como un estado de conciencia implícitamente compartido de unos individuos que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, es decir, a una comunidad que los acoge. En base a esto, para comprender aún más a fondo nuestro tema, nos remontaremos al contexto histórico en el que se ha desarrollado la identidad javierina. El Liceo 1 abre sus puertas en 1894, convirtiéndose así en el primer establecimiento fiscal femenino en la capital. Su funcionamiento estuvo bajo la vigilancia de una junta nombrada por el gobierno, compuesta únicamente por hombres, quienes instauraron como misión la de formar futuras madres de familia. Hasta ese entonces, la enseñanza de las niñas estuvo orientada a labores tradicionalmente atribuidas a mujeres dueñas de casa, por lo que el plan educativo que se esperaba de los liceos femeninos era sumamente diferente a los de liceos masculinos. Aún así, la primera directora del liceo determinó que el plan de estudio debía responder a las necesidades de la nueva estudiante chilena, la cual aspiraba a ingresar a los estudios superiores. Sin embargo, no fue hasta una reforma promulgada en 1912 que se aseguró la igualdad académica de la educación que recibían niñas y niños, con 3 mallas distintas: científica matemática, científica química y científica humanista. En la actualidad, la misión oficial del liceo es la de formar mujeres íntegras, capaces de ingresar a la educación superior, enfrentando una sociedad en constante cambio. Esto se refleja en los buenos resultados del establecimiento, en pruebas estandarizadas y de selección universitaria, un aspecto emblemático con respecto al liceo. Aún así, el liceo es más que los resultados académicos de sus alumnas. También es un lugar políticamente activo, con una participación crucial en los movimientos estudiantiles de los años 2006 y 2011, además de las diversas movilizaciones llevadas a cabo en la actualidad. Habiendo planteado lo anterior, podemos decir que el liceo está en el ojo público, siendo relevante en el acontecer nacional. Siendo así, nos cuestionamos, ¿qué piensan las personas externas a nuestra comunidad con respecto a nuestro lugar de estudio? ¿Cómo define la identidad javierina las personas que circulan alrededor del establecimiento? Tienen una identidad de representación estudiantil y es súper importante que sean mujeres igual porque es súper complicada la representación femenina como en ambientes educacionales y nada, pues eso. Revolucionarias. Está bien que desde la educación media se sienta la colectividad a hacer política. A ver, las alumnas del Liceo 1 son relativamente ordenadas, según lo he visto, sí son bastante responsables. Pueden ser conflictivas, por lo que se ha visto en la tele, por lo que hemos visto nosotros acá físicamente en directo, más que nada, en este último tiempo más que nada. Pero sí puedo decir que no todas se pueden poner en el mismo saco, que no todas son iguales. ¿Qué se piensa de la identidad javierina dentro del establecimiento? Yo creo que hoy día estamos en una crisis de la identidad. Yo siento que en papel hay una identidad súper clara y que se parece mucho a cuando yo estudiaba. Y por lo mismo creo que está un poquito anacrónica. Siento que hoy día las necesidades y las características de ustedes son un poco distintas a las que habían hace 20 años cuando yo estudié. Y que de alguna manera se está generando un choque entre lo que se quiere y lo que se tiene. Y de alguna manera nos tenemos que sentar a definir cuál va a ser esa identidad, porque siento que hoy día no responde mucho a las necesidades que ustedes tienen. Que nos encantaría a lo mejor como profesores tener, no a todos, pero a lo mejor a un grupo importante, pero no responde a la realidad y eso hay que dialogar, conversarlo, construirlo juntos. Desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la identidad javierina?
Claramente ha evolucionado, ha cambiado, los tiempos hoy día son distintos, ustedes están inmersas en lo que es la demanda social, antes no, cuando yo estudiaba yo no pertenecía a un movimiento social, solo por ser estudiante, yo tenía que acercarme a un movimiento social o a un partido político. Hoy día yo siento que aunque ustedes no busquen un partido o una institución específica, ustedes son parte de un movimiento social como estudiantes, y eso cuando yo vivía mi rol de estudiante acá no era. Hoy día ustedes tienen un rol social, hoy día ustedes son capaces de llevar un tema e institucionalizarlo en el debate, el tema de la educación de calidad, ¿cierto? Yo siento que ustedes tienen un rol hoy día y ustedes saben que es así, o la gran mayoría sabe que es así. Y desde ese punto de vista yo creo que eso ha evolucionado y que hoy día tenemos otro tipo de estudiantes. Tenemos que responder a ese tipo de estudiantes, llegando a acuerdos también, porque de alguna manera también la institución y la tradicionalidad nos obliga de alguna manera a perpetuar ciertos elementos que tampoco podemos cambiar de un día para otro, y que es lo mismo que le pasa al Nacional hoy día y a otros emblemáticos. Entonces, en el fondo tenemos que ponernos de acuerdo qué se va a mantener y qué vamos a cambiar y construirlo juntos. En la actualidad, ¿crees que el juramento javierino debería de seguir vigente? O sea, yo creo que el juramento como un acto emblemático, la verdad es que desde un punto de vista totalmente personal, yo creo que no tiene por qué no serlo. Yo creo que hay que seguir haciéndolo. Yo creo que el tema pasa por lo que se jura, ¿ya? Porque cuando uno lo lee se da cuenta que efectivamente responde a una identidad que existe hoy día en el papel, pero que yo siento que no responde a las necesidades actuales. Entonces, si ese mismo acto, con las mismas características en términos de forma, pero que se cambiara el contenido y el fondo, yo creo que no tiene nada de malo, porque en el fondo tiene que ver con un tema de identidad que caracteriza a este liceo y a lo mejor a otros emblemáticos, pero yo creo que lo que nos tenemos que plantear es si efectivamente todo eso que se declara ahí responde a características que tienen hoy día las estudiantes. Para entender más a fondo esta identidad javierina, le preguntaremos a 2 exalumnas de distintas generaciones para analizar cómo ha ido variando esta identidad. ¿Por qué ingresó al liceo? Llegué a estudiar al Liceo 1 porque en los años en que yo entré era la mejor opción de un colegio donde pudiera uno egresar de cuarto medio. Sigue siendo un gran centro educacional con infraestructura, con años de prestigio, con un buen grupo de profesores. Era la mejor opción. Recuerdo que en esa época, en el buen sentido, competíamos por estar en el liceo. ¿Cómo definirías la identidad javierina? Una identidad muy preocupada de la contingencia nacional e internacional. Como te comentaba, recuerdo aquellos años de la municipalización en que, estando yo en la básica, marchábamos en contra de la municipalización. Entonces siento que es una identidad que está a tono con la realidad. Comprendo también que a veces la sociedad no lo entiende, o a veces lo critica, o tal vez en algunas ocasiones la forma en la cual la comunidad javierina se manifiesta no es la más entendida por la sociedad. Pero yo siento que, sin duda alguna, la identidad javierina tiene que ver con un aporte al país en la medida de estar a tono con la problemática, con la realidad nacional. Llámese medio ambiente, feminismo, educación no sexista, mejoras en la educación, etc. Siento que no es un pasar por la educación superior que por lo demás es obligatoria, sino que siento que es un comprometerse de las chicas, no solo con un tema educativo que uno debe cumplir, sino con un tema país y tal vez con un tema mucho más globalizado. ¿Cómo ha evolucionado la entidad javierina? Sí, creo que ha perdurado y creo que se ha intensificado, cuestión que valoro positivamente, porque en mis años, por ejemplo, no había internet, entonces eran muchas menos las posibilidades que teníamos de informarnos de cuestiones a nivel mundial, de convocarnos respecto de temas que nos interesaran, y en esos años, como te comentaba recién, ya había temas país que nos interesaban, ¿sí? Entonces yo siento que sí se ha mantenido y que sí ha perdurado. Reitero,
siento y veo, percibo que la comunidad javierina ha estado en el foco de la noticia, particularmente estos últimos años, tal vez no tanto como sí el año pasado, pero yo soy una convencida que los movimientos sociales obedecen a una necesidad de la población, por una parte de expresarse, como ha sido a lo largo de toda la historia del mundo, y por otro lado los veo como una necesidad de la población de buscar solución a esos problemas, ¿sí? Por supuesto que hay veces en que las formas, como te decía, pueden no ser las más adecuadas o pueden ser vistas como inadecuadas, pero un movimiento social involucra aquello, involucra costos, involucra roces probablemente a nivel social, pero siento que la comunidad javierina con crece ha trascendido en esto de siempre estar a tono con la realidad nacional, absolutamente. ¿Por qué ingresó al liceo? Entré al liceo porque mi colegio duraba hasta sexto básico y tenía que cambiarme a uno, y mi hermana ya estaba en este colegio, entonces pensamos que la mejor opción era cambiarme. ¿Cómo ha evolucionado la entidad javierina? Cuando llegamos, como que yo sentía que nos pedían mucho más de lo que podíamos dar, y cada año que pasaba sentía que nos soltaban más, porque igual nos volvíamos más grandes, obvio, pero cuando pasé a la mañana y veía a las niñas de la tarde, como que igual sentía que a las niñas de la tarde era mucho más, ¿cómo se dice? Como que les exigía mucho más que a las de la tarde, que a las de la mañana. Eso yo. Desde tu experiencia, ¿crees que debería seguir vigente el juramento javierino? Bueno, cuando lo hice iba en séptimo y en verdad como que no tenía como un pensamiento crítico hacia el juramento javierino, entonces yo lo di así, pero en verdad no me afectó, no me cambió como haber dado el juramento o no haberlo dado. O sea, yo tenía compañeros que nunca lo dieron y no era para nada distinto. Y creo que en verdad no influye hacerlo o no hacerlo, así que creo que deberían dejar de hacerlo. Para comprender a cabalidad, le preguntamos a las actuales protagonistas de dicha identidad, alumnas que hoy cursan séptimo, primero y cuarto medio en el liceo. ¿Por qué ingresó al liceo? Porque se supone que tiene como excelencia y porque era bueno. Porque es mejor y por el prestigio que tiene. Porque mi mamá había estado anteriormente acá y porque decía que era un buen liceo. Principalmente mis papás me cambiaron al Liceo 1, lo hicieron entre los dos, ya que ellos pensaron que el Liceo 1 me otorgaría una mejor educación y me prepararía mejor para la educación superior y para la PSU. ¿Crees que el perfil javierino refleja realmente a la comunidad de la actualidad? En pocas partes, creo que deberían actualizarlo. ¿Cuál sería tu propuesta? No sé, preguntarle a las niñas de aquí qué quieren cambiar y por qué quieren hacerlo. Yeah. Sí, pero no todo, es como un parte. El perfil javierino obviamente hay que actualizarlo y llevarlo a lo que se vive cotidianamente aquí en el liceo, incluir a las diferentes disidencias sexuales, orientaciones y los géneros nuevos que se están mostrando y expresando en el liceo. Y además deberíamos entregarle como cierta cuota propia de nosotras como alumnos, darle nuestro propio valor al perfil javierino, y eso debería ser en pos de mejorar la conversación con la autoridad. Desde tu experiencia, ¿crees que debería seguir vigente el juramento javierino? El juramento javierino también recalca mucho el hecho de que las mujeres salgan a una vida como más avanzada, ser una mujer íntegra, con estudios avanzados, qué sé yo, pero a lo mejor la comunidad javierina hoy día de hoy no se siente tan representada con esto, ya que no todas quieren lo mismo, no todas tienen ese sueño. También la mujer de hoy es muy luchadora, quiere sus derechos. Los aspectos del juramento sobre la identidad javierina igual están acordes a lo que se puede ver en el liceo. El tema va en la interpretación que se les dé, porque si bien nos plantea valores súper buenos que pueden fortalecer nuestra identidad, dentro del mismo liceo las autoridades le dan otra interpretación.
cohibiendo muchas partes de nosotras y quizá eso lo podemos cambiar. La identidad colectiva es dinámica y varía con el tiempo. Cada generación es diferente a la otra. Buscan y expresan una propia identidad colectiva, pero con ciertas características que se mantienen en la historia del establecimiento, perpetuándose elementos de continuidad, tales como el alto rendimiento de las alumnas y la permanencia de estas como protagonistas de movimientos sociales debido a la constante discusión política respecto a la contingencia, reconociéndose tanto externa como internamente en la comunidad. Si bien existen focos de desacuerdo entre las autoridades y el alumnado respecto a cómo se tendría que desenvolver la identidad javerina, es en estas últimas en quien recae dicha responsabilidad de darle significado a la palabra javerina. Son ellas las que crean y hacen historia, perdurando a través de sus vidas la identidad javerina. Hay como mucha controversia de que las javierinas son, no sé, flojas, que hacen tomas para no tener clase. Pero en realidad no es para eso, es para hacer cambios en la sociedad y eso debería representarla.